Bueno, buenas noches. Mi nombre es Andrés Telesca, soy el director de la editorial SB y ante todo muchas gracias por su presencia aquí. Y estamos reunidos para presentar la obra de Sofía Clara Haller, Balleneros, Loberos y Guaneros en Patagonia y Malvinas, una historia socioambiental del mar, 1800-1914. Es una obra muy importante por muchos motivos. En primer lugar, es el séptimo libro de la colección Tanteando en el Elefante que dirige Julio Besub, que no puede estar aquí presente porque en estos momentos está en Estados Unidos, pero quería Sofía naturalmente hacer sentir su presencia como si estuviera aquí, ¿no? El segundo motivo es que la obra del libro de Sofía fue galardonada con el Premio Activar Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Nación. La convocatoria que realizó seleccionaba 10 proyectos en todo el país y el de ella fue uno de los proyectos seleccionados, lo que habla sin duda de la enorme calidad y novedad del trabajo que refleja la investigación de tantos años, ¿no? También por ello quisimos constituir una mesa de lujo con Hilda Sábato, Federico Lorenz y Carlos Reborati. Los conocen, Hilda y Federico, dos grandes historiadores, Federico también autor de la casa, pero contamos con la originalidad de la presencia de Carlos, que es geógrafo, ¿no? Y es muy importante porque él dirige la investigación, uso y apropiación de los recursos del ambiente en Argentina, lo que permitirá dar una perspectiva muy importante, novedosa y original a la perspectiva de los historiadores, ¿no? Sí me voy a permitir leer, porque me dijeron que no lea sus currículums para no perder tiempo, pero el de Sofía sí quiero leerlo, porque es la homenajeada. Sofía Clara Haller es doctora en Historia en el Instituto de Altos Estudios Sociales, Universidad Nacional de San Martín, licenciada y profesora en Enseñanza Media y Superior en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Se ha especializado en Historia Marítima e Historia Ambiental. Actualmente es becaria postdoctoral del CONICET en el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, doctora María Florencia del Castillo Bernal y profesora en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, en la carrera de Turismo. Los tres presentadores son investigadores del CONICET y tendría mucho para decir de los aspectos distintivos del libro, pero prefiero dejar el tiempo a cada uno de los especialistas que están aquí presentes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar acá para celebrar la publicación del libro de Sofía. Un libro que, como muy pronto se van a dar cuenta, me impactó de manera muy directa por su originalidad y por su frescura. Empiezo por lo último. En la introducción al estudio, Sofía nos cuenta su punto de partida. Dice que es una pregunta ambiental por los procesos históricos que conectaban la costa patagónica con el resto del mundo y los impactos ecológicos de esas conexiones marítimas en el proceso de dispersión de las especies. Suena bastante complicado, pero ni bien inicia esa ruta, nos dice, le surgieron nuevas preguntas que fueron cambiando los ejes de ese planteo original. Entonces, la investigación resultante muy rápido desbordó los límites que ella misma se había fijado y le impulsó hacia nuevos territorios, con la curiosidad y la avidez que siempre resultan de estos procesos de conocimiento. Tener la cabeza abierta a la interrogación y con total frescura, ser capaz de lanzarse a probar suerte con lo nuevo, son cualidades no muy habituales, pero a la vez decisivas en el trabajo de investigación. Yo creo que es el presupuesto de cualquier buen libro o de cualquier buen proyecto, la curiosidad. En este caso, esto derivó en una agenda más amplia de problemas, y acá la voy a citar, en una historia sobre el territorio y los países costeros de la Patagonia, pónganlo en la cabeza, los países costeros de la Patagonia y Malvinas y sus transformaciones, y de nuevo una frase que suena muy importante, en clave regional y global,
con foco en aspectos ambientales, sociales, políticos y económicos. Y aquí entonces introduzco la cuestión de la originalidad. Todo esto suena muy general, pero se materializa en una historia que es muy entretenida, muy bien documentada y sobre todo novedosa, tanto en cuanto a su enfoque temático y disciplinar, como en lo que se refiere a los recortes y las escalas temporales y espaciales que la presiden. Y ahora voy a contar un poco de qué trata el libro, porque esto es el introito. El foco del relato está puesto, y esto es raro en un relato histórico, en el mar. El mar opera como centro de una región que incluye costas e islas, pero que básicamente gira en torno al Océano Atlántico. Las fronteras políticas y las naturales, en este caso, no son relevantes en este espacio que es fluido, interconectado, donde tiene más sentido pensar flujos, movimientos, intercambios, que límites estatales o barreras de tipo natural. Esta mirada permite detectar y analizar procesos que no podrían percibirse bajo los enfoques más tradicionales, a los que estamos más acostumbrados. Porque de alguna manera mirar así, poner el mar en el centro, nos modifica el mapa, por así decir, nos cambia las coordenadas. Esta perspectiva también rompe con los límites de las disciplinas. Estamos sin duda ante un libro de historia, sin duda, pero en su mejor versión. Esto es, con un enfoque interdisciplinario que integra conceptos, categorías, instrumentos de análisis de otras disciplinas. Geografía, biología, ecología, indispensables para intentar una, como se llama el libro, una historia socioambiental del mar. A la vez, articula campos de la propia historiografía, historia social, económica, política, cultural, sin hacer alarde de estos recursos teóricos y metodológicos, sino haciendo un uso pertinente y ajustado de todos ellos. Bueno, esa misma utilización práctica, que no se va en teorías, en disquisiciones, sino que apunta al objeto, se evidencia en los recortes y las escalas. En términos del espacio, el espacio no se define a priori, sino a partir de la observación. No es que ella define un espacio y a ver ahí lo que pasa, sino es a partir de analizar un espacio, de analizar la dinámica, y esto es también original, la dinámica naviera de los navíos, de las conexiones comerciales, sociales y logísticas que están vinculadas a la explotación de recursos naturales. Los navíos son actores centrales en esta definición, y es a partir de los recorridos, de las trazas de los recorridos y contacto de los barcos, justamente, que va dibujando una región enmarcada por la línea de la costa patagónica, desde Carmen de Patagones hasta el Estrecho de Magallanes, el Beagle y la totalidad del archipiélago de Malvinas. Esto es como una especie de, si lo tienen en la cabeza, es una especie de triángulo, ¿no? Marítimo y costero, donde se concentra la investigación, pero que a su vez, y esto también es muy sintomático, a su vez se extiende más allá. O sea, hay límites donde ella pone el foco, pone el ojo, digamos, pero al mismo tiempo se extiende hacia todos los puntos cardinales, porque estamos hablando de una zona donde los barcos van y vienen, cruzan el Atlántico, van al Pacífico, navegan hacia el Atlántico Norte y así siguiendo. Es un espacio y, si ustedes miran, sus conexiones hacia el exterior, hacia el resto del mundo. También el recorte en el tiempo está definido en función de la intensidad de los viajes, de las tecnologías navieras, de la densidad del tráfico. Es decir, que ella define un periodo también a partir de la propia observación. No es una definición a priori, y el periodo está fijado entre 1880 y 1914, y 1914, pero también se extiende, y se extiende a partir de la necesidad de la propia investigación.
Estos marcos, entonces, espaciales, temporales, son más bien un punto de llegada que un punto de partida. Y encuadran una historia en movimiento. Los dos capítulos centrales giran en torno a lo que son sus actores principales. Loberos y balleneros, por un lado, guaneros, o sea, los que juntan guano, por el otro. Y aquí es donde yo creo que está el corazón del libro, ¿no? Donde Sofía despliega una trama compleja, enredada, diría, de actores y factores que permiten ver, literalmente, uno lo ve, cómo se gestó, organizó y transformó el paisaje del Atlántico Sur. Aquí se cruzan las demandas internacionales por los recursos naturales provistos por esa región, por la fauna de esa región, con los intereses mercantiles de comerciantes y algunos estados, las posibilidades técnicas disponibles en cada momento, la dinámica de los navíos y, por supuesto, las características propias de los recursos que se busca extraer, o sea, de qué se trata, qué son las ballenas, qué son los lobos, cuál es el guano, cómo son los pingüinos. En este juego, es un verdadero juego, Sofía coloca acertadamente en el centro a los seres humanos. Esto es, a los hombres, casi todos son hombres, que trabajan, profitan, sobreviven o mueren en el intento, ¿no? En ese mundo. Son los capitanes de barco, los trabajadores del mar, los que matan y procesan lobos y ballenas, o recogen el guano y apalean pingüinos, los que exploran las costas y se asientan o no en tierra firme o en las islas. Los funcionarios de compañía, todos estos personajes están en el libro, por eso es tan dinámico y colorido. Los funcionarios, decía, de las compañías explotadoras y de los estados nacionales que buscan algún control o rédito de las tierras y los recursos. Los aventureros, uno diría, de toda la Haya. En este punto, Sofía nos ofrece una pintura atrapante de la dureza de sus vidas, de las dificultades e incertidumbres, de los conflictos, pero también de los intercambios, en un ambiente muy cosmopolita, de mezcla, diría, ¿no? Fuera de las dinámicas más habituales de la vida social en las sociedades urbanas, en las sociedades nacionales, tanto urbanas como rurales. Esta visión permite ponderar el lugar de los estados nacionales. Este es un punto bastante importante que van a retomar seguro después, sobre todo Federico, en un territorio que escapaba al control directo de cualquier estado. Mientras la corona española fue muy ineficiente en sus intentos de ejercer algún poder sobre ese espacio que reclamaba como propio y sobre las actividades que se realizaban allí, tanto a fines del XVIII como durante el siglo XIX, ya después de la independencia del Río de la Plata, las autoridades de Buenos Aires primero y más tarde de la Confederación y de la República Argentina no fueron mucho más eficaces en ese sentido. Por su parte, los gobiernos de Estados Unidos y del Reino Unido no vacilaron en proteger hasta por la fuerza a los navíos de su bandera y a sus connacionales, que según su criterio operaban en un territorio libre que debía mantenerse abierto al uso de todos, de todo el mundo, digamos. Obviamente esa postura lo favorecía a los norteamericanos y a los ingleses, quienes fueron los principales operadores de la explotación de los recursos naturales y del comercio, seguido por los franceses, los noruegos, etc. Pero este libro, en este punto, acierta al no dar a los estados nacionales un papel clave en las dinámicas que analiza. No son los estados los protagonistas. Y por esto porque, como ella dice, para quienes se dedicaban a la actividad ballenera y lobera, los gobiernos eran de poca importancia. En ese sentido, dice, el océano en su totalidad podía convertirse en coto de caza, lo que estaba sujeto más que nada a la existencia de los animales. En ese mundo del mar, los barcos, los animales, la caza, el procesamiento de los productos, lo que importaba a sus protagonistas estaba mucho más determinado por la naturaleza, por los problemas, los vaivenes, lo que había, lo que no había,
las vicisitudes de la naturaleza que por ningún mandato o acción administrativo o político de los gobiernos que podían o no estar interesados en estas cuestiones. Mismo cuando Inglaterra decide ocupar las Malvinas, su rédito estuvo mucho más vinculado al aprovechamiento de las redes marítimas y comerciales que encontraban abrigo en sus puertos que a plantar bandera de soberanía. Bueno, este tema está muy desarrollado en el 4º capítulo, que no voy a tocar acá, porque seguro lo van a retomar ellos después. Pero para terminar, y voy a ser muy breve en esto, quiero un minuto dedicar a cómo se hizo esta investigación. ¿Cómo hizo Sofía para reconstruir todo este mundo heterogéneo, fascinante, tan alejado de los temas habituales de nuestra historiografía y para la cual hay poco bibliografía? Bueno, yo lo digo muy rápido, ha hecho una maravillosa exploración de documentación, de búsqueda, de fuentes, de documentos, que son la materia prima del conocimiento para nosotros los historiadores. Sin eso, uno parte de las preguntas, parte de las preocupaciones, pero a partir de ahí hay que detectar, orientar la búsqueda, explotar, interpretar, y todo esto la llevó a repositorios, a archivos de distintos lugares del mundo, en un trabajo extraordinario, que me parece que ha sido fundamental para precisamente dar la originalidad, la especificidad de este texto. Termino acá, pero no sin antes recomendarles que no se pierdan, balleneros, loberos y guaneros, una lectura fascinante y para todo público. No es un libro para especialistas solamente. Gracias. Muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar acá por varias razones. Una es porque me obligó a leer este libro. Seguramente lo hubiera leído igual, aunque no hubiera tenido que venir acá, porque me interesaba el tema. Pero realmente la lectura de este libro es una experiencia, no digamos fascinante, porque es una exageración, pero es una experiencia muy interesante y sobre todo es un libro fácil de leer. Y es un libro, como diría yo, sin ninguna pedantería. Es un libro donde uno acostumbrado a tanta cosa pesada en las ciencias sociales, en la historia, en la geografía, lo lee muy rápidamente, aprende muy rápidamente y entiende muy rápidamente. Y yo como soy geógrafo, siento mucho estar entre los historiadores, que ven como el queso del sándwich acá entre los historiadores. Pero bueno, yo también creo que es un libro que no es un libro de historia, es un libro de historia ambiental, que es otra cosa diferente. Los historiadores se han apropiado de la historia ambiental llamándole historia, pero creo que están 50% equivocados, porque el único 50% que les pertenece es el tiempo, pero el otro 50% no les pertenece, ¿no es cierto? Como bien lo intenta decir Sofía, pero como ella es historiadora no lo dice, ¿no es cierto? O sea que hace muy bien, tiene una cierta vergüenza profesional de decir que esto realmente un libro de historia no es, ¿no es cierto? Seguramente los historiadores le van a tirar con unas piedras porque no tiene 5 capítulos de antecedentes historiográficos ni nada por el estilo, ¿no es cierto? Pero Sofía, aguanta, tranquila. ¿Por qué? Porque ella hace historia ambiental. ¿Qué es la historia ambiental? La historia ambiental es una cosa nueva, que es una cosa que viene de conjunción de disciplinas diferentes. Una es la historia, por su mirada temporal, otra es la geografía, por su mirada espacial, otra es la ecología y los temas ambientales por su mirada a esto que estamos inventando, reinventando, que es el ambiente. Y a esto le mezcla, y con muy buen criterio, y digamos, Sofía, a la sociedad. Porque muchas veces, y debo decirlo, muchas veces la historia ambiental se olvida de la sociedad. Como muchas veces los ambientalistas se olvidan de la sociedad, realmente, ¿no? O sea, la historia ambiental, la sociedad es importante como elemento porque la sociedad hace mover la historia ambiental, la transforma en una cosa dinámica. Y yo creo que esa historia ambiental como encuentro es lo que con mucha habilidad, no sé si por suerte, Sofía pudo hacer. Realmente es un libro desde ese punto de vista ejemplar. ¿Por qué? Porque
La historia ambiental exige una cosa que con mucha habilidad hace Sofía, que es un cambio de escala. Está bien que los historiadores nunca hablan de la escala, los geógrafos nos pasamos la vida hablando de la escala, o sea, son dos exageraciones de alguna manera. Pero la escala, ¿qué es la escala? La escala es mirar las cosas en focos diferentes. Es como si ustedes hicieran una metáfora de estar lejos o cerca. Si están lejos, ven detalles, si están lejos, ven conjuntos. Exactamente, una escala es eso. Entonces poner en foco cosas. Y con mucha habilidad, vuelvo a repetir, Sofía se acerca y se aleja, porque la escala no es una cosa estática. La escala exige que nos vayamos y cambiemos de escala para ver cosas diferentes. Cuando Sofía hace una descripción que se las recomiendo, que es una especie de comedia en Puerto Deseado, donde españoles, norteamericanos y ingleses se andan peleando, ¿no es cierto? Está mirando Puerto Deseado, pero cuando Sofía habla sobre el comercio ballenero, ¿no es cierto?, está mirando a Nantucket en el hemisferio norte, está mirando a Inglaterra, está mirando a Japón, o sea que está mirando otras cosas. Y esas cosas tienen que ver con esto que, curiosamente, con mucha, yo diría, audacia, Sofía dice que lo que ella mira es una región. Los geógrafos la van a matar. ¿No es cierto? Porque los geógrafos estamos acostumbrados a hacer una región, una cosa donde uno pone los pies. Y esta región donde trabaja Sofía, uno no puede los pies porque se ahoga. ¿No es cierto? Es una región de un mar. Cosa rarísima. Y esa es otra visión extraña en el libro de Sofía. Cuando nosotros hablamos de región, pensamos, incluso con una región costera, pensamos que llega hasta la costa, la región, y conocemos todo lo que hay en el interior. La región marítima es exactamente al revés. La costa es el límite a partir de lo cual no se sabe nada. Y el ejemplo de la costa patagónica es fantástico. Los loberos, los guaneros, todos estos que trabajaban en la zona, no tenían la más pálida idea de lo que había detrás de esa costa. Lo único que sabían que a veces venían unos indios, ¿no es cierto?, con lo cual a veces los mataban y a veces no, ¿cierto?, o traficaban con ellos, pero no sabían nada ni querían saber, porque lo que le interesaba de ellos, de esa región, era lo que era acuático, ¿no es cierto? O sea, esa visión para mí es fantástica, es mirando la región de espaldas a la región terrestre y mirando una región marina. Ese escenario, entonces, es un escenario bastante particular, ¿no es cierto?, que es un escenario que se mueve todo el tiempo, y sobre todo, y hay un punto que me interesa mucho remarcar, creo que Rocío no lo tema. El mar, en el siglo XIX, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, es lo que en inglés se define como the commons, o sea, lo común, el recurso común, el recurso libre. Nadie era dueño de ese commons, de esa región. Por lo tanto, lo que es de nadie es de todos, y todos se apropiaban de ella. Y lo curioso es que era un lugar tan lejano y tan apartado del mundo que por mucho tiempo nadie se ocupó demasiado de controlar qué pasaba ahí, ¿no es cierto? Nosotros, como tenemos una visión geonacionalista, digamos, sobre el tema, siempre estamos como obsesionados, seguramente Federico va a tocar el tema, sobre las Malvinas. Las Malvinas es una parte muy chiquita de toda esta historia, ¿no es cierto? Y será muy bueno mirar esas Malvinas como las miramos, porque entendíamos mucho de lo que nosotros tomamos como usurpación, o no sé con lo que lo llamemos. Esto es el mundo capitalista creciente, en un momento de crecimiento industrial, un momento de cambio y de globalización, la primera globalización, ¿no es cierto?, donde la pertenencia a un Estado o una nación no tiene ninguna importancia. Lo que importa es el negocio. Y todos los que estaban ahí, loberos, guaneros y foqueros, estaban por el negocio. ¿Y de quién era ese recurso? De los que se lo apropiaban. Fíjense que mucho tiempo después, ¿no es cierto?, con algunos de estos recursos, pero fíjese, los balleneros, recién hubo un intento internacional de controlar a la caza de ballenas en la segunda mitad del siglo XX. Hasta la segunda mitad del siglo XX, las ballenas se cazaban con absoluta libertad. O sea, fíjese que este tema es interesante. Este commons,
del Atlántico Sur era un commons que se extendió durante mucho tiempo. ¿Cuándo empezó a reducirse ese commons y pasó a transformarse de alguien? Cuando aparece, por ejemplo, la Argentina extendiéndose sobre la Patagonia y poniendo un cierto límite a lo que va a pasar. Y mucho tiempo después, cuando pone 200 millas y en esas 200 millas controla de alguna manera lo que está pasando. Si no, nadie controlaba nada. Fíjate que un caso interesante, que una de las primeras cosas que quisieron hacer los ingleses, ¿no es cierto?, en el tema, no fue controlar a los loberos, fue poner un correo, una oficina de correo. O sea, Inglaterra estaba mucho más interesado en que las Malvinas fuera una parte de su gran esquema de distribución de conocimiento como era el correo que otra cosa. Ahora bien, esto era lo que hoy llamaríamos extractivismo. Está bien, es difícil. Extractivismo es una palabra que se ha usado tanto y se usa tanto que ya, está teniendo poco sentido, ¿no es cierto? El otro día leía que se hablaba al respecto de un cierto lío que hubo, de lo que se llama extractivismo académico, o sea, donde los directores y tutores se apropian del conocimiento, parte del conocimiento. Entonces, bueno, ahí había extractivismo, cada cual extraía lo que podía. Pero ¿cómo lo hacían y qué resultados se generaban? Porque hay un tema importante acá. Yo diría que la pregunta es, ¿por qué finalmente zafaron los lobos marítimos, las ballenas y los pingüinos? Zafaron porque si uno mira, y no tuve tiempo, yo tenía ganas de, voy a sumar todas las pieles de lobo que dice Sofi que se extraían, y da una cantidad extraordinaria realmente. Ahora, ¿qué pasó? Si ustedes van a la Patagonia, Sofi lo puede decir, hay lobos, hay ballenas y hay pingüinos. Y esto es una pregunta interesante que dejamos para otros que hacen historia ambiental, que son los ecólogos y los ambientalistas, es cómo es posible. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, especies como el lobo marino, que tiene una muy lenta tasa de reproducción, ¿no es cierto?, y fuera eliminado en forma tan feroz como describe Sofía en su libro? No le voy a explicar cómo mataban a los lobos marinos y qué hacían con ellos, porque sería una película de terror, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo es posible? Y es interesante. ¿Por qué fue posible? Porque todo ese mundo que habla Sofía era un mundo que estaba generado por una compleja trama de cosas. Entre otras cosas, el valor de los recursos, las costumbres femeninas, ¿no es cierto?, las costumbres masculinas. Le digo las costumbres masculinas porque el lobo de dos pelos fundamentalmente se hacía para los sombreros de los caballeros de Europa. Cuando se dejaron usar los sombreros de caballero, o el lobo de dos pelos casi se extinguió y era muy caro, se cambió, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el aceite de ballena se utilizaba para las lámparas de todo el mundo. Cuando se inventó el querosene, ¿no es cierto?, el aceite de ballena, que era caro porque se tenía que traer desde el Atlántico Sur, dejó de ser importante. Entonces, no es que los balleneros o los pingüineros se transformaron en gente amable y conservacionista, sino simplemente que ya no era un negocio, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que esta trama, ¿no es cierto?, que tiene que ver con otras cosas, como por ejemplo de buques a vela a buques a vapor, ¿no es cierto? O sea, que hace que pasar por el Cabo de Hornos no sea una empresa absolutamente imposible. Una anécdota personal, todavía tengo tiempo, un poquitito. Yo, cuando era muy joven, fui a la Antártida y cuando estaba cruzando hacia el sur, tenía unas olas tan grandes que yo pensaba, ¿quién se mete acá? Y yo pensaba, ¿quién se mete a vela? ¿Quién quiere cruzar el Cabo de Hornos a vela? Cuando se inventó la máquina a vapor, hasta había compañías que hacían viajes regulares a Valparaíso, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo, en 1914 se abre el Canal de Panamá y nadie se iba a animar a cruzar el Estrecho de Lemaire, ¿no es cierto? Por eso. Entonces, fíjense que esta mezcla de cosas que tiene que ver, yo creo que tiene que ver con todo. O sea, lo interesante del trabajo de Sophie es que ella no le tiene miedo a la complejidad. ¿Por qué? Porque la única forma que tiene de explicar
lo que pasaba en esa región marítima tan particular es a través de tratar de desentrañar la complejidad. Muchísimas gracias. Bueno, ¿se escucha ahí, sí, no? ¿No? A ver. Creo que hay que aprender un botoncito. Ahí está. ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Perfecto. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación a presentar el libro de Sofi y por propiciar este encuentro de amigos. Somos todos amigos los que estamos acá, eso es muy importante también. Voy a decir algunas cosas que tienen que ver con cómo se puede pensar el libro de Sofía en la producción historiográfica sobre Malvinas, porque es verdad que el título alude a la región austral, pero la traducción automática que la gran mayoría de los presentes acá seguramente habrán hecho el título del libro es a otro libro sobre Malvinas. Lo primero que queda claro, porque lo que se viene diciendo es que no es otro libro sobre Malvinas, sino que a mí me parece muy auspicioso que es el tipo de libro que para pensar la cuestión Malvinas y nuestra relación con el Atlántico Sur tiene que producir la investigación de calidad. Me parece que esa es la diferencia fundamental que me gustaría marcar desde el principio. Quiero destacar también algo que fue dicho, que es que está muy bien escrito. Es un libro que se lee de una manera muy amable, muy amena, está cargadísimo de datos, pero no es para nada aburrido leerlo, porque están dentro de una historia más grande que también es tan fascinante como la región y la vida en la región que describe. Porque eso es Patagonia también, ¿no? Y es importante entender que cuando nosotros interrogamos los documentos, hacemos preguntas y sostenemos un argumento, eso no implica que tengamos que desangrar lo que estamos narrando, sino que precisamente lo que lo vuelve interesante es toda esa sangre, toda esa capilaridad de historias atrapadas por una serie de preguntas y una cantidad de documentos que hicimos discutir. Entonces me parece que ese es un valor importante. ¿Y por qué empiezo por ahí? Porque creo que es un libro que habilitaría a pensar una cantidad de cuestiones vinculadas a Malvinas y a cómo entendemos la relación argentina con el mar de otra forma. Si uno lo piensa en relación con la producción sobre el Atlántico histórica, ¿no? Que es lo que yo más conozco, sobre el Atlántico Sur y sobre Malvinas, claramente es una novedad. Porque si relevamos la producción de los historiadores sobre Malvinas, hasta el 82, hasta 1982, el año de la guerra, el principal interés había sido demostrar los títulos argentinos sobre las islas. No había mucha más preocupación que esa en relación con Malvinas. Uno podría decir, había toda otra rama que se preocupaba por mostrar los derechos argentinos sobre la Patagonia continental, pero esa era otra cuestión. Eso no es relevante para el análisis que Sofía propone, pero sí es importante tener en cuenta que es un sentido común profundamente arraigado en cómo nosotros nos relacionamos con la historia de la región. Entonces eso es algo que Sofía hace muy bien desde el primer momento. La cuestión estatal nacional no es relevante para el tipo de historia que ella está haciendo, y esto no es solamente una enunciación, sino que es puesto en acto por la investigación que Sofía plasma en el libro. Ahora, esto va completamente a contracorriente de la producción hasta el 82, me atrevería a decir. Y claro, después tenemos la cuestión de que después del 82, Malvinas, en términos de producción historiográfica, prácticamente fue sinónimo de la guerra y la posguerra, para quienes tomaron el tema, pues tampoco es que haya una abundancia de producción al respecto. Ahora bien, a mí me parece que un libro que se preocupa de la historia socioambiental o de la presencia humana en la región, como queramos decirlo, es una pelea en todo caso de quintitas, y estamos hablando de una región, creo que es una posibilidad de trascender esos marcos conceptuales en los que estamos atrapados, en la necesidad de demostrar que las Islas Malvinas son argentinas, y en el marco conceptual, también muy condicionado por la experiencia, de que vivimos una guerra que se perdió en un contexto complejo como fue el de la dictadura militar y la salida de esa dictadura militar. El libro de Sofía se ocupa de un espacio que es caro para los sentimientos argentinos, vamos a decirlo de esa manera, pero que debe ser pensado de otra manera. Y acá hay una forma de pensarlo, una propuesta muy inteligente de cómo hacerlo, que trasciende, como también decían recién Hilda y Charlie,
la región. Es decir, el hecho de no ponerse de espaldas al mar, uno diría, el hecho de mirar el continente desde las islas y entender que Malvinas es un punto en un espacio mucho más amplio, es proponernos hacer exactamente lo opuesto de lo que venimos haciendo conceptualmente hace mucho tiempo. Entonces, claro que es un libro muy audaz. Un libro muy audaz que se sostiene en argumentos y que lo que hace es poner el foco en otras cuestiones. Lo más novedoso que tiene el libro, tiene muchas cosas novedosas, pero a mí me parece que conceptualmente lo más novedoso que tiene es que propone, me gustaría decirlo de esta manera, pensar los puntos en común que hay en esta historia. Estamos también muy acostumbrados a pensar el Atlántico Sur y la Malvinas en relación de lo que nos falta, lo que nos separa, lo que nos quitaron. Eso, si ustedes quieren, ya lo sabemos. Deberíamos ser capaces de ponerlo en suspenso y aceptar la invitación a ver de qué modo podemos pensar los puntos en común que hay en esta historia. Sin duda, uno de los ejes es la ocupación humana del espacio, la explotación del espacio, esta situación que recordaba Charlie en Deseado. Son cosas que están en la historia en el sentido de que son documentos que podemos interrogar, son lugares que podemos visitar, pero claro, tenemos que tener la voluntad y la capacidad de hacer una pregunta de investigación que se sostenga, y claro, que va a ser perturbadora, porque cuando uno interroga el pasado y una región de otra manera, los marcos conceptuales en los que estaba más cómodo y comienzan por lo menos a tener que ser matizados. Cuando uno habla de historia en común o de elementos en común en el pasado, por decirlo así, automáticamente en lo que yo hago, soy más limitado, es, bueno, tenemos que pensar en la gente que vive en las islas. Es lo primero que se me ocurre decir. Claro, historiográficamente es fácil, conceptualmente tal vez también, ficcionalmente también. Uno va a las islas y sabe que ahí vive gente, ahí están. Pero claro, después estamos atrapados dentro de esos sentidos comunes que les decía hace un rato. En ese sentido, un buen libro de historia, yo agrego a lo que dice Hilda, es un libro que nos obliga a poner en duda nuestro sentido común sobre algunas cosas que tomamos como muy ciertas. Eso no siempre es cómodo, pero cuando está acompañado de una argumentación sólida, de fuentes que no se suelen usar, es algo que uno, si tiene una cierta honestidad intelectual, tiene que hacer. Entonces, yo creo que libros como el de Sofía, me atrevo a decir algún otro libro que acompaña esta forma de entender el tema, no necesariamente igual, como el de Joaquín Bascopé, por ejemplo, nos obligan a pensar no solo la región de otra manera, sino, perdónenme por la grandilocuencia, pero era proponer cómo entra este libro en las discusiones sobre Malvinas, de alguna manera pensar el país de otra manera, porque no nos pensamos muchas veces como país marítimo. Bueno, resulta que esta es una historia del mar. Entonces ahí hay una enorme cuestión. Es una enorme dificultad si seguimos en nuestra zona de confort, pero a mí me parece que es una enorme posibilidad también. Entonces, lo mejor que uno podría decir sobre este libro es que ojalá sea el primero de muchos, en el caso de Sofía, pero que sea el primero de muchos en el sentido de, bueno, es una forma de salirnos de trampas conceptuales que claramente lo que nos hacen es ser circulares. Un gran amigo que es navegante, en su momento fue piloto de algo que no existe más, que la empresa marítima del Estado, ELMA, él decía, por el mar se llega a todas partes. A mí siempre me resonó muy fuertemente esa frase. Eso quiere decir también que el mar y las fronteras son algo secundario. Me parece que para pensar soluciones a conflictos o relaciones con los espacios, el camino que propone Sofía, en este caso, para una región en particular, para un periodo en particular, pero que es particular también, me aprovecho de lo polisémico del término, por las resonancias que tiene en nuestra cultura política, me parece que es algo para agradecer, para disfrutar y como decía Hilda, bueno, para leer. El libro claramente tiene que ser leído, porque es una gran investigación, pero sobre todo porque nos obliga a revisar una cantidad de presupuestos. Y eso es lo mejor que uno puede decir de un libro de historia, de cualquier aproximación crítica al pasado. Así, felicitaciones, Sofía. Bueno, qué decir.
decir, estoy muy contenta. Creo que ni en sueños podría haber imaginado unos comentaristas de esta calidad, o sea, es increíble. Y ha sido muy lindo leerlo a través de sus palabras, ¿no? Bueno, porque cuando uno le comentan el libro, ven que repararon, que estuvieron mirando. Creo que una de las cosas que más contenta me pone es pensar que es un libro fácil de leer, que es un libro sin ninguna pedantería, que es posible leerlo. Eso me pone muy feliz porque creo que las ciencias sociales en ese sentido tienen que repensarse, ¿no? De decir, bueno, cómo le hablamos al público, cómo la academia se piensa a sí misma, que no se quede todo encerrado, que no sean solamente universitarios o gente de CONICET que lea gente de CONICET, y creo que hay que salir de eso, y que me parece clave. Y espero que sea un libro que se disfrute y que aporte a la discusión. Eso es, a la discusión de lo que es el territorio argentino, y al patrimonio histórico, ¿no? Porque como bien señalaba Andrés Telesca, este libro fue el ganador en este marco del programa Activar Patrimonio, y creo que eso tiene mucho que ver con el patrimonio marítimo e histórico que tenemos, del cual no entendemos mucho y no sabemos mucho, y no sabemos mucho del pasado, y esta cuestión de que Argentina no se piensa a sí mismo como un país marítimo, que señalaba Fede, que me parece muy importante. Así que, bueno, eso sería todo. Si tienen preguntas o algún comentario, bienvenido sea. Muchas gracias por venir. Hola, sí, ¿se escucha? Entonces ahora tenemos el espacio, tenemos unos minutos para que puedan preguntar o comentar. ¿Vos? Bueno, primero felicitaciones por el libro, felicitaciones por la convocatoria y por los grandes académicos que tenés al lado. Quiero preguntarte, ¿cómo sigue hoy, no? Hicimos, bueno, pensamos el patrimonio marítimo histórico, lo pensamos, lo repensamos, y a partir de ahí, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería la próxima pregunta que nos tenemos que hacer para avanzar? Qué linda pregunta. Él es mi pareja. Está preocupado. Es una pregunta interesada. Empezar otro libro que se aguante. Y estoy, claro, tal cual, yo voy a empezar otro libro. Y me parece muy difícil. Creo que desde lo que es un investigador de CONICET o la materia prima que tenemos en las universidades, nuestro trabajo es producir conocimiento, nuestro trabajo es mirar documentación, es hacerle nuevas preguntas. No sé si nuestro trabajo es decir, bueno, ahora vamos para acá, vamos para allá y esta es la línea que tenemos que tomar. Creo que eso es lo que le brindamos a la gente con nuestro voto, nuestra elección. Por mi parte voy a seguir estudiando el mar porque es una cosa que me apasiona, que es algo que quiero seguir mirando otras épocas, otros periodos. Y me he vivido en esto, me gustó esto que dijo Carlos de que es como que un historiador ambiental es 50% historiador, 50% otra cosa, quizás sí es posible, y me parece que es algo muy interesante, es algo difícil de hacer porque hay resistencia en las disciplinas de meterse en los campos, ¿no? Porque acá me meto en un montón de campos, me meto en la geografía, llamo región a cualquier cosa, hago cosas terribles, que los historiadores, los geógrafos, la gente puede enojarse y está bien, pero creo que realmente vale la pena, hacer nuevas preguntas. Hola, muchas gracias y en primer lugar debo confesar que no conozco el libro ni lo he leído, por ahí mis dos preguntas son tontas porque están fuera de contexto. Mi primera pregunta es, tenemos debates a nivel global sobre el mar como un bien común, pero no un bien común en un sentido patrimonial, que es un concepto que surge muy fuertemente del concepto de Estado-nación, sino como un patrimonio global, en todo caso.
O sea, convertir el mar realmente en un bien común significa darle también reglas, porque el momento histórico que mencionó Carlos Reborati no había normas, ¿no? Entonces, esa era una de las preguntas. Nuevamente no he leído el libro, pero en la discusión surgió de nuevo el contexto nacional. Y a mí lo interesante de pensar la historia desde el mar es que pone también en duda nuestros conceptos de Estado-Nación. El segundo punto tiene que ver con la historia socioambiental, porque me faltó ahora en los comentarios lo ambiental. O sea, yo he leído historias marítimas en ese sentido de historia socioambiental desde la biodiversidad del mar. Y muchas de las intervenciones históricas tienen un efecto en la biodiversidad del mar. Entonces esa era también una pregunta, ¿no? De cómo lo has tomado o cómo ves también los límites de una historia socioambiental, un punto que discutimos mucho con Carlos Reborati, porque este entrelazamiento de disciplinas también significa de alguna manera perder rigidez, ¿no? Metodológica. Y perdón por las dos preguntas tan largas. Bueno, son las dos buenas y bueno, igual no hay preguntas tontas, ¿no? Me parece que hay que siempre partir por ahí. En efecto, lo que se empieza a ver hacia... Siempre en todo el periodo, y no sé bien si entendí bien la pregunta, pero en todo el periodo lo que veo es que las formas emergentes del Estado, bueno, la corona española, luego el gobierno de las Provincias Unidas, luego bueno, el gobierno de Buenos Aires, la Confederación Argentina, están constantemente mirando al mar, no están pudiendo hacer nada, no están pudiendo construir, digamos, regular, legislar, establecer el territorio como soberano, pero uno ve en permanente discusión esta cuestión, que bueno, no ha sido efectiva, pero se arman aparatos fiscales, se crea legislación, de vez en cuando se manda un barco, hay intentos por intentar establecer la soberanía ahí en el mar. Lo que es en 1880, una vez que el país está más consolidado y con un poco más de estabilidad política, se empieza a mirar lo que es el territorio austral y también se empiezan a mirar las costas. Ya para 1865 uno puede ver esa construcción. Creo que está en el libro, creo que palpita a lo largo de todo el libro. La segunda pregunta era en lo relativo. Me parece que es difícil esto de historia ambiental, porque cuando, sí, es verdad, uno tiene que perder cierta rigidez y también se pierde de algunas cosas, ¿no? Esto pasa. Lo que intenté producir en este libro es básicamente un recorrido del hombre y sus interacciones con los paisajes. Y en esas interacciones con los paisajes, y en esa interacción con la fauna y con la flora y con todo lo que se cruza, uno empieza a ver las modificaciones que se hacen de esos paisajes. Y a lo que quiero que aporte es quizás a un mejor conocimiento. Yo trabajo ahí en el CENPAT, en Puerto Madryn, trabajo con muchos biólogos, trabajo con gente de todas las disciplinas, de hecho acá hay biólogos del CENPAT que han venido a verme. Trabajo con gente de todas las disciplinas y quizás un poco es pensar una historia socioambiental desde la historia social que puede contribuir al conocimiento que hoy tenemos de las comunidades de animales, ¿no? A los lobos marinos, a las ballenas, a las poblaciones de fauna marina y de aves marinas que hay en la región. Pero bueno, nunca es cabal, ¿no? Porque uno siempre está entre disciplinas, entonces se pierde de algo y gana otras cosas.